Pero el que conociendo la voluntad de Dios hizo las cosas contrarias a Dios, será azotado mucho. Nunca piense que todo es igual, que lo que hizo fulano se va a pagar igual que lo de fulana. No, señor. Eso se mide en la justicia de Dios y cada uno pagará según sus obras. A Dios sea la gloria. Qué buena es la palabra, hermano. Mire cómo dice el Salmo 37, aconsejando el Señor a través de su palabra. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. Escuche, hermano, el enojo hay que desecharlo, hay que dejar la ira, déjela. No la cultive, no la siembre, no espere que la ira eche raíces y dé fruto, que será un fruto infernal. Aquí dice, deja la ira, desecha el enojo, no te incites de manera alguna a hacer lo malo. Luche por dejar el enojo, por dejar la ira. Cuando usted vaya a hacerle un reclamo a su esposa, hágaselo en paz, no con ira. Porque la va a mandar donde el dentista y le va a salir caro. Vaya en paz. Cuando le vaya a hacer un reclamo, cualquiera que sea, a su esposo, hágaselo en paz. Si tiene ira, déjelo para el otro día. Porque para pelear se necesitan dos. Si usted cierra la boca, no hay pelea. Deje que alegue lo que le dé la gana, alegar al otro o a la otra o a quien sea. Y no hubo pelea. Pero si usted entra en ese juego, es como meterse al ojo del huracán. Lo va a desbaratar. Eso es lo que la palabra dice, que hay que orar a Dios y decirle al Señor, no me metas en tentación. No dejes que entre en esa tentación, porque es una tentación. Algunos creen que la tentación solamente es porque pasó una señora y el hombre se quedó viéndola, o pasó un hombronón y la señora se le van los ojos. Esas son tentaciones, pero no todo es eso. Tampoco es el dinero, tampoco son otras cosas. Eso de la ira es una tentación tremenda. Que usted siente que las manos se le ponen más gruesas y los dedos más grandes. Y le ve la cabeza al otro chiquitita. Es que si le doy un puño, lo desbarato para siempre. Aquí dice, desecha, deja la ira y desecha el enojo. Deséchalo. Desechar es botar, es tirar algo que no sirve. La basura se desecha porque es basura. El enojo, la ira es basura y hay que desecharla. Alabado sea Dios.
Bendito su nombre por siempre. Les quiero dar 3 ejemplos. Hay muchos, pero el tiempo no nos da nunca para en un mensaje o en una enseñanza de la palabra decir tantas cosas. Pero hay 3 ejemplos por lo menos que quiero mostrarles a ustedes. El primero está en el libro de Números, el capítulo 20. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria. Del versículo 8 al versículo 12, la palabra nos da una referencia de lo que puede hacer la ira. Y escúcheme esto. Hay quienes dicen, uy, a mí me dio una ira santa. Ah, pero por esa ira también se puede ir al infierno, así sea santa. Y usted dirá, ¿y dónde está escrito? Por lo menos este ejemplo le va a dar a usted, le va a marcar la pauta de que la ira puede ser santa o puede ser en la vida de un santificado que no se guardó y no se esquivó de meterse en esa tentación de la ira y atropelló, hizo y puede perder todo lo que hizo en la vida. Escuche esto. Dice el verso 8 del capítulo 20 del libro de Números. Verso 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Tome nota de eso. A vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, escuche esto: oíd ahora, rebeldes. Tenía ira el hombre, se le metió la ira y era el más manso de la tierra. Oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Estaba enojado, airado. Y prosiguió, verso 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. Solamente por golpear 2 veces ya era un grave problema. Segundo, aquí dice que salieron aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero Dios, el Dios nuestro, el Dios que lo ve a usted y a mí, que nos oye, que nos controla. ¿Cuántos saben que Dios nos controla? Y que está oyendo qué es lo que decimos. Y que está viendo si vamos a cumplir lo que Él nos dijo que cumpliéramos. Y entonces dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Esto es grave, hermano. Este es un elemento grave. Sabe que muchísimos hombres y mujeres se van a perder en el infierno eterno por
dudar de la palabra y del Dios de la palabra, por no creerle a Dios. La duda es un pecado abominable delante de la presencia de Dios. Millones de almas se van a perder en el infierno eterno por dudar, por cuestionar la palabra, cuestionar al Dios viviente. El Señor le está diciendo: por cuanto no creíste en mí. Y cualquiera de los dos hubiera podido decir: yo sí creo. Cualquiera de nosotros podemos decir: yo sí creo. Pero no es decirlo, es que estamos diciéndolo delante de aquel que conoce los pensamientos, la mente, el corazón. Alabado sea Dios. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Alabado sea Dios. Y ahí se trancó el Señor, el soberano, el grande de los grandes, quien no necesita absolutamente nada de nosotros. Nosotros somos necesitados de Él. Dependemos de Él totalmente. Aleluya. Si un solo minuto el Señor Dios del universo retirara el oxígeno, el aire, algunos ni 30 segundos le llegan. Alabado sea Dios. Yo he visto subir por esas gradas algunos, hermano, y son unas 15, 20 gradas, y cuando ya vienen aquí, Dios santísimo, digo yo, ¿qué tal que un minuto se quite el aire? Los muertos serían irreparables, incomparables. Por millones se morirían. Dios tiene el control del aire, del agua, de la tierra, del pan, de los recursos. A Él sea la gloria. ¿Sabe que el Señor le dijo a Moisés: háblale a la peña? Pero el pueblo lo había hecho airar. Por eso es que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Son dos cosas opuestas. Usted no puede airado ir a adorar a Dios con ira. Ay, Dios bendito. Eso es incompatible. No puede ser. Tantos años de este hombre luchando y batallando para a última hora llegar a irarse. El Señor no le dijo que tomara la vara. El Señor le dijo: háblale a la peña y ella dará agua, y le dará a la congregación, y le dará a las bestias que tiene la congregación. Pero él, en su ira, se puso loco. Por eso nunca usted diga: ay, yo sí quiero ser como Moisés. Yo sí no. Porque yo sí quiero entrar. Yo sí quiero entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo: por cuanto no creíste en mí, por cuanto no me glorificó delante del pueblo, tampoco entrarás con este pueblo a la tierra que yo le prometí.
Y más adelante la palabra dice que Moisés insistió varias veces y el Señor le dijo: no me hable más de ese asunto. No entra y no entra. ¿Qué puede entender usted como una gran lección, como una gran enseñanza? De primera vista, que Dios no tiene hijos consentidos. No, nunca piense usted que usted es el hijo consentido de Dios. Él no tiene hijos consentidos. ¿Sabe de quién se agrada a Dios? Del que lo agrada a Él, del que es fiel, del que es íntegro, del que le sirve de corazón, con el alma, con el espíritu, del que no lo cambia por nadie, del que no le da la espalda a ninguna hora. Eso dice la palabra: el que me confesare a mí delante de los hombres, en medio de esta generación adúltera y pecadora, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Cómo será eso tan maravilloso, hermano? Que Dios pueda confesar delante del Padre nuestro nombre. Personas como nosotros, que no pasamos de ser barro, polvo de la tierra, y que Él se ocupe para decir: ángeles, les presento aquí. No menciono a ninguno porque se puede dañar. Porque el orgullo es terrible, hermano. Mire que la ira de este hombre lo cohibió. Le puso una prohibición de entrar y de completar el ministerio. Hermanos, hubiera sido una cosa espectacular. Alabado sea el Señor. Pero rápidamente usted vea también en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26, leemos rapidísimo, bendito sea Dios, 26, 16, está hablando de el rey Usías. Y dice el 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se rebeló porque ya se sentía grande y su orgullo, el enaltecimiento, la soberbia, lo llevó a pensar que como rey tenía atribuciones para meterse al altar y ejercer un ministerio que era exclusivo de una parte del pueblo como eran los levitas. A él no le correspondía eso, pero en su orgullo pensó que sí. Y se metió y se rebeló. Aquí dice contra Dios. Alabado sea el Señor. Y el verso 19, lea lo que dice. Entonces Usías, teniendo en su mano un incensario que era un elemento santo, era para quemar incienso y no lo podía agarrar ni tener cualquier persona. Eran aquellas personas que Dios había elegido para eso. Escuche esto. Teniendo en su mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué?
de ira, de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de Jehová. Él no podía ni siquiera, siendo un hombre común y corriente, un funcionario civil, no podía, no debía ni siquiera entrar al altar, y mucho menos ir a agarrar un incensario, que era un instrumento santo, y meterle incienso y ponerse a echar incienso. ¿Sabe que Dios mató a otros por estar quemando incienso que resultó ser fuego extraño? Lo que es cuando se hacen las cosas al antojo de la persona, al antojo de la carne, y no a lo que Dios ordena, no a lo que Dios establece. Por eso es importante que cuando vamos a tomar una decisión, oigamos la voz de Dios. Si no conocemos el tema, preguntémosle a alguien: mire, yo voy a hacer esto, ¿qué dice la palabra de Dios de eso? Qué importante es eso. ¿Por qué? Y dirá usted: entonces ahora todo lo que yo voy a hacer tengo que consultarlo con el Señor. Pues yo sí. Porque la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara, y lumbrera a mi camino. Eso indica que si yo voy a hacer cualquier trabajo, cualquier obra, cualquier cosa para la gloria de Dios, por la causa del Señor, debo estar seguro si es la voluntad de Dios o no, o me voy a meter en un asunto que no me corresponde. Amén. La lepra le brotó y era tipo de la maldición. La maldición es una lepra, la lepra es una maldición. Y en ese caso era una señal inequívoca de que Dios se había enojado y lo había reprendido. Y no fue como el caso de María y de Aarón. En el caso de María, 7 días estuvo fuera del campamento. Pero este hombre dice que el verso 21, si lo quiere leer: y el rey Usías fue leproso, escúchelo, hasta el día de su muerte. Es decir, no se quitó la maldición de encima. Le cayó la maldición y se fue a la tumba bajo maldición. Hay gente que piensan que pueden jugar con Dios y hacer con el Dios Altísimo. Tal vez con el Dios romano, que es un muñeco, puede jugar y desbaratarlo si quiere. Pero al Dios de la Biblia, al creador del universo, nadie podrá burlarse. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice que hasta el día de la muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo que fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Fue excluido de la casa de Dios. Nunca más pudo entrar al templo. Hermano, una maldición terrible. Dios nos libre y que podamos ser agradables delante de la presencia de Dios. Solamente quiero darle el último ejemplo. Estoy dando 3 que son
muy importantes. A ver, el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 18, el versículo 7 al 9, dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, y se enojó Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 8. Se enojó Saúl en gran manera. Escuche eso. Se llenó de ira y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Pero el versículo clave aquí es el 9, que dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y ustedes saben la historia, todos los que han leído la palabra y los que han oído esta historia trágica, que Saúl intentó matar a David muchas veces y lo buscó como si fuera una fiera por el campo, por el desierto, por las cuevas, por diferentes partes, con un grupo grande de hombres para quitarle la vida. ¿Por qué? Porque había un resentimiento, había odio, había enojo, había amargura envuelta de envidia. El papel, el envoltorio de la ira, del enojo, de la amargura, era la envidia. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Mi consejo: libre su corazón de la ira, del enojo, de la envidia, del orgullo, de la amargura, y no permita que el enemigo destruya su vida y que le estorbe la entrada a la patria celestial. Usted no tiene ni la menor idea cuántos millones de hombres y mujeres han muerto con amargura, con envidia, con odio en el corazón, y han muerto y se han perdido para siempre. Póngase de pie.